Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Verónica Fernández, soy profesora de la Cátedra de Psicología Educativa y les estaré acompañando en este video con contenido académico sobre las teorías del aprendizaje. Objetivo Unidad 1. Adquirir nociones básicas sobre las teorías del aprendizaje que aportan a la educación desde distintos enfoques para la comprensión de los diferentes procesos involucrados en el logro efectivo del conocimiento. Contenidos Unidad 1. Generalidades de la psicología educativa, concepto de educación y teorías del aprendizaje, relación entre la educación y las teorías del aprendizaje. Generalidades de la psicología educativa. El siguiente tema a tratar es bastante amplio, pero se espera abordar los aspectos más importantes para entender qué es la psicología educativa, cómo se aplica, las teorías y exponentes más destacados, entre otros temas de interés. La psicología educativa. ¿Qué es y con qué propósito? La psicología educativa es la disciplina que se encarga de entender y explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta disciplina estudia e investiga cómo las prácticas educativas van evolucionando con base en los cambios históricos sociales. Además, las teorías brindan perspectivas diversas de cómo aprenden los seres humanos. Tipos de educación. Existen diferentes tipos de educación. Por ejemplo, la educación informal hace referencia al aprendizaje que la persona adquiere a través de sus propias experiencias y su interacción con el entorno. El aprendizaje a través de la experiencia recibe también el nombre de hecho educativo. Por su parte, la educación formal se refiere al aprendizaje intencionado que está respaldado por una institución educativa. Al tipo de aprendizaje que se da a través de la educación formal se le conoce como el hecho pedagógico. Finalmente, la educación no formal hace referencia al aprendizaje que se da en ambientes no académicos, es decir, son aprendizajes que se adquieren en cursos, talleres, capacitaciones, entre otros. Psicología diferencial. La psicología diferencial tiene como propósito la descripción, predicción y explicación de la variabilidad del comportamiento y de los procesos psicológicos entre las personas o entre los grupos de personas. Es decir, se centra en investigar cuantitativamente las diferencias de conducta y se focaliza en tres tipos de variaciones: las interindividuales, diferencias entre una persona y el resto; las intergrupales, que toman en cuenta variables como el sexo biológico o el nivel socioeconómico; y las intraindividuales, que comparan la conducta de una misma persona a lo largo del tiempo o en distintos contextos. Después de conocer qué es la psicología educativa y cómo se aplica, los tipos de educación y qué es la psicología diferencial, ahora nos enfocaremos en conocer qué es la psicología del desarrollo, la psicología del aprendizaje y qué es la educación. Psicología del desarrollo. Es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su muerte y en todo tipo de ambientes. Esta rama de la psicología promueve el desarrollo humano, predice el comportamiento y contribuye a mejorar los procesos de enseñanza. Psicología del aprendizaje. La psicología del aprendizaje es la encargada de explicar y predecir la adquisición, el mantenimiento y el cambio en la conducta como resultado de una experiencia, es decir, que se centra en el estudio de los procesos mentales que ocurren durante el periodo de adquisición de conocimientos. Educación.
Ahora vamos a hablar de un tema muy amplio e importante. Vamos a hablar sobre la educación. ¿Qué es la educación? La educación es un proceso de socialización en el que el ser humano desarrolla conocimientos, habilidades, valores y actitudes que le ayudan a desenvolverse e interactuar con otras personas adecuadamente en un contexto determinado. Acción y efecto de educar. Esto se refiere a que la educación es una acción que se da a través de la transmisión de conocimientos. En la vida de todo ser humano, la primera educación que se recibe se da en el núcleo familiar, ya que es en casa donde nos enseñan los comportamientos necesarios para posteriormente lograr un proceso educativo formal. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Como se mencionó anteriormente, la educación formal se refiere a la educación intencionada y respaldada por una institución. Por esta razón, en todo el mundo, desde ya hace bastantes años, que hay escuelas y colegios para educar y formar a niños y jóvenes. En el caso de Costa Rica, está estipulado en el artículo 78 de la Constitución Política que la educación es gratuita y obligatoria. Instrucción por medio de la acción docente. La labor docente es muy importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la actualidad, el rol del estudiante es más activo. Sin embargo, en algún momento de la historia, la persona docente se consideraba la persona que portaba todo el conocimiento y que debía transmitirlo a sus estudiantes. En la actualidad, los docentes apoyan y acompañan los procesos formativos y la construcción de nuevos aprendizajes se realiza en conjunto. Cortesía, urbanidad. La educación no solo se vincula al aprendizaje académico, sino que además se vincula con aprender a comportarse e interactuar con los demás en distintos ambientes, como familiares, laborales, sociales y entre pares. Teorías del aprendizaje. A continuación se abordará el tema de las teorías del aprendizaje. Aquí conoceremos qué son las teorías, cuál es su importancia y principales exponentes. ¿Qué son las teorías del aprendizaje? Las teorías del aprendizaje explican desde diferentes líneas de pensamiento cómo aprende el ser humano. Diferentes exponentes teóricos desarrollaron propuestas para entender y explicar cómo se dan los procesos de aprendizaje. Las teorías del aprendizaje también contribuyen a generalizar ciertos conceptos. Por ejemplo, no existe una sola definición de aprendizaje, pero cada teoría explica desde su propia perspectiva la concepción que tenga. Además, las teorías explican los diferentes tipos de aprendizajes, ya que no todas las personas aprenden de la misma forma. Y por último, las teorías del aprendizaje también explican el rol del docente y del estudiante. Importancia de las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje brindan diferentes explicaciones para comprender los procesos de aprendizaje. Una de esas explicaciones se asocia a los factores biológicos que intervienen en los procesos de aprendizaje. Se centra en explicar que la naturaleza del aprendizaje de un niño no depende únicamente de la herencia biológica y socioeconómica de sus padres. Además, es importante brindarle estímulos que le permitan acceder al conocimiento. Con respecto a los factores fisiológicos, se relacionan con elementos como la edad, el estado de salud de la persona, el funcionamiento del sistema nervioso, el manejo del estrés, la ansiedad y tiempos de reacción en determinadas actividades. Además, también ayudan a explicar y a entender los diferentes tipos de barreras del aprendizaje y las enfermedades vinculadas al sistema nervioso. Las teorías han tenido un papel determinante en la historia de la educación, ya que han contribuido a marcar tendencias educativas.
Es importante entender que las teorías fueron propuestas en un contexto sociocultural determinado. Por esa razón, algunas ideas que sustentan dichas teorías en la actualidad no tienen mucho sentido. Sin embargo, en su momento era lo socialmente aceptado. En este caso, las teorías se enfocan en entender procesos elementales como el lenguaje, la atención, percepción, la memoria y la motivación, los cuales son elementos determinantes en los procesos de aprendizaje. Hemos llegado al final del video. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes y que puedan recordar qué es la psicología educativa, cuál es su importancia y su aplicación. Espero que esta información les sirva además para hacer una pausa y recordar que es importante ser respetuoso de las diferencias individuales, que no todas las personas aprenden de la misma manera y que por eso es importante entender las diferentes teorías y procurar que los procesos formativos sean más inclusivos y accesibles para todas las personas.